Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Bienvenidos a Discapacidad en Acción. Hoy vamos a tratar un tema muy importante con un ingeniero de sistemas, héroe de nuestra comunidad en Bucaramanga, Diego Jonathan Moreno. Buenas tardes, ¿cómo estás, Diego Jonathan? Bienvenido al programa. Hola, buenas a todos. Bueno, puede ser buenas tardes, buenas noches, según el momento en que miren esto, porque como estos episodios... Según la circunstancia y el lugar donde se encuentre. Sí, señor. Exactamente. Diego Jonathan, hoy nos vienes a enseñar muchas cosas que desconocemos a nivel social, porque son pocas las personas que han tenido la valiosa experiencia de nacer con una enfermedad o con una circunstancia o vivir la circunstancia de la discapacidad cognitiva. ¿Tú nos puedes guiar en este camino, por favor? ¿Qué es una discapacidad cognitiva? Bueno, una discapacidad cognitiva, técnicamente hablando, es una discapacidad que afecta, digamos, la capacidad del individuo, de la persona, para resolver problemas de la vida diaria, para adaptarse a situaciones nuevas, a los cambios, para lo que es planificar lo que la persona va a hacer. Bueno, es una discapacidad quizás de las más complejas, porque realmente es un espectro. O sea, tenemos personas, digamos que la discapacidad muy leve, hasta personas con discapacidad profunda, digamos personas que ya tienen afectadas habilidades muy básicas en lo que es el lenguaje, la comunicación, el quehacer diario, o sea, las habilidades básicas, así como vestirse, poder cocinar. Y también es una discapacidad en la que hay muchos estereotipos, muchos mitos. Por ejemplo, el más importante es la idea de que todos son personas con retraso mental. Esto no es cierto. O sea, hay personas con discapacidad cognitiva que han ido a la universidad, han estudiado carreras, incluso son profesionales y no por esto dejan de tener esta discapacidad. De la misma manera de que hay personas con otros tipos de discapacidad que también experimentan la discapacidad en un grado variable. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque según este grado de variabilidad también va a depender el tipo de ajustes razonables que la persona va a necesitar. Y en este caso, cuando hablamos de discapacidad cognitiva o intelectual, ¿cuáles son las principales discapacidades cognitivas? Bueno, hay varios tipos, digamos. Hay diagnóstico, hay digamos discapacidades cognitivas donde hay un diagnóstico de por medio, por ejemplo, como es el síndrome de Down, el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el autismo, donde digamos una condición médica como estas es lo que genera la discapacidad. Por lo general, estas condiciones médicas son trastornos, por lo general de origen genético, donde hay uno o varios genes afectados que afectan el desarrollo cerebral y el neurodesarrollo de la persona. Básicamente son condiciones que afectan la forma como el cerebro funciona. Esto es muy importante tenerlo presente. Y desde este mismo punto de vista también tenemos, o sea, discapacidades cognitivas que son congénitas, o sea, que la persona desde que nace con eso, o sea, simplemente nace así porque en esa persona están configurados, digamos, los genes que generan esa discapacidad. El caso más claro es el síndrome de Down, que hay un cromosoma de más, que le dicen también trisomía 21. Pero también hay casos de discapacidad cognitiva adquirida. Por ejemplo, cuando una persona, por algún derrame cerebral, algún accidente, sufre un daño a nivel cerebral y parte de sus habilidades se ven afectadas. O sea, recordemos que el cerebro es como una computadora, o más bien un conjunto de minicomputadoras, y cada una de esas minicomputadoras tienen
una función específica. Por ejemplo, hay personas que por un derrame cerebral pueden perder la capacidad de hablar y aún así pueden seguir leyendo. O hay personas que pueden por lo mismo perder la capacidad de leer, o pueden perder varias de esas capacidades porque son simplemente módulos cerebrales afectados. Por ejemplo, hay discapacidades como el autismo, que es compleja porque el autismo afecta, digamos, la forma en que varios de esos módulos están conectados y la forma en cómo el cerebro percibe y procesa la información. O sea, el cerebro, el autismo se puede decir que también es una discapacidad sensorial porque también afecta la forma como los sentidos integran la información. Entonces, o sea, no toda la discapacidad cognitiva se queda simplemente en los test de inteligencia, porque se suele decir que casi siempre que una persona con discapacidad intelectual es alguien que tiene un coeficiente intelectual, digamos, más bajo de 60 puntos o de 80, por ejemplo. Y no siempre es el caso. O sea, han habido casos de personas con autismo que tienen habilidades SAVAN. Que habilidades SAVAN es que, por ejemplo, tienen una memoria excepcional, son genios calculando. Entonces, aquí es donde los test de coeficiente intelectual se quedan un poco cortos. Además que un test de coeficiente intelectual no te va a decir si una persona va a ser un artista, si va a pintar. Yo he conocido personas con discapacidad cognitiva que pintan al óleo, por ejemplo, y sus cuadros los han expuesto en exposiciones de arte. Y son personas que curiosamente pueden pintar un cuadro al óleo, pero al mismo tiempo no saben cocinar, por ejemplo. Entonces hay casos donde hay este tipo de disparidad. Por ejemplo, personas que pueden aprender varios idiomas, pero luego no saben cuidarse ellas mismas. Esta es una de las cosas que más llama la atención. Cuando hablamos del autismo específicamente y teniendo en cuenta los programas que están realizando, las películas y series, alguien me decía, pero eso no puede ser. ¿Cómo un autista va a ser un médico? Entonces nos gustaría conocer tu opinión y saber exactamente, el autismo se divide en algunas clases o etapas, o se desarrolla la persona de tal forma que puede llegar a ser profesional como lo eres tú en ingeniería de sistemas. Bueno, lo que pasa es que hay personas con autismo que de muy temprana edad manifiestan una predilección, digamos, a obsesionarse con ciertos temas. Y por ejemplo, en mi caso, uno de esos temas fue la informática. Y una persona pues puede adquirir conocimientos enciclopédicos de ese tema. Digamos, hay personas con autismo que la atención está afectada, pero la atención está afectada de una forma que en lugar de haber un déficit de atención hay como un hiperfoco. O sea que la atención tiende a enfocarse en una sola cosa. Y esta capacidad sí es, bueno, si es bien aprovechada, puede dar lugar a que esa persona con autismo pueda volverse una enciclopedia andante en un tema. Esta característica que tienen sobre todo las personas con síndrome de Asperger, bueno, es un poco, es un poco engañosa, porque por un lado hace que esta condición se confunda con altas capacidades intelectuales, pero también es algo que eclipsa otras dificultades. O sea, como les decía, hay personas que pueden aprender varios idiomas, pero que por el otro lado les cuesta mantener un trabajo, les cuesta cuidarse ellos mismos. O sea, esto genera algo pues que es bastante contradictorio, porque aquí es donde surgen esas preguntas de que, bueno, ¿cómo puede esa persona ser médico o llegar a tener tal profesión si luego es una persona que no sabe hablar a las personas, por ejemplo? Y precisamente pasa por este tipo de cosas, porque a veces las personas con autismo pueden tener islas de capacidad. O sea, digamos, como lo que pasa en estas personas es que el cerebro, como en un intento de compensar como ciertas habilidades faltantes, lo que hace es que ciertas capacidades se sobredesarrollen.
Eso es más que nada lo que ocurre. Es algo parecido como lo que pasa con las personas con discapacidad visual, que al no tener el sentido de la vista, entonces desarrollan más otros sentidos. Digamos, desarrollan mejor la audición o así. Entonces hay personas con autismo que algunas capacidades las desarrollan mucho más que una persona promedio, pero a costa de que hayan áreas donde haya un funcionamiento más bien por debajo del promedio. Esto suele pasar mucho en el autismo. En cambio hay casos de retraso mental donde sí todas las, digamos, las áreas cognitivas sí están por debajo del promedio. Bueno, ¿hay Entonces, por alguna eso, diferencia discúlpame, ¿hay alguna diferencia entre Asperger y autismo o el Asperger es un tipo de autismo? el Asperger es un tipo de autismo. De hecho, pasó algo interesante que resulta que el diagnóstico de autismo lo hace generalmente un psiquiatra, un psicólogo clínico, y ellos utilizan algo que se llama el DSM, que es el Manual Estadístico de los Desórdenes Mentales. Es un libro que fue creado como para que ellos hablen el mismo lenguaje. Y resulta que antes, en la revisión anterior de ese manual, existía el síndrome de Asperger y el autismo como dos condiciones separadas. Pero entonces, ¿qué pasó? Que los que han investigado el tema, o sea, en un principio se creían que eran dos condiciones diferentes, pero con el tiempo se dieron cuenta que los rasgos del autismo y el Asperger eran prácticamente los mismos. Lo que variaba era como el grado, digamos, de afectación. Era un poco confuso porque las personas con Asperger pues por lo general no suelen tener retraso en el lenguaje, en el habla, pero sí tienen afectadas otras áreas. Y más adelante los investigadores se dieron cuenta que habían personas que estaban en un punto medio, o sea que no eran ni Asperger ni autistas, que tenían un poco ambas cosas. A ellos los catalogaban como autistas atípicos. Entonces, como más que, o sea, ¿cuál es el problema? Que el autismo no es, a ver, una condición homogénea, o sea, que todos sean iguales, sino el autismo puede variar mucho según la persona que lo tenga. Entonces, lo que esta gente que creó este manual decidió hacer es crear una clasificación en 3 niveles según grado de severidad. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo general las personas con Asperger dentro de este espectro autista son, digamos, las más funcionales, las más, digámoslo así, cercanas a la normalidad. Entonces las personas con Asperger las metieron en el nivel 1 de autismo. Luego tenemos un nivel intermedio que es el nivel 2 y luego tenemos el nivel 3 que es para las personas más afectadas. Y esto en lo que es el espectro autista, porque recordemos que discapacidad cognitiva hay otros diagnósticos también. Hay personas que no tienen un diagnóstico, como les decía, sino que tuvieron alguna condición al nacer. Por ejemplo, yo te comentaba que hay una chica que al nacer se le enredó el cordón umbilical y sufrió hipoxia y su cerebro quedó igualmente afectado. Y esta chica... por ejemplo, tiene problemas para hacer cálculos matemáticos, pero puede pintar cuadros al óleo. Entonces, o sea, es que eso es lo que hace difícil entender la discapacidad cognitiva, que hay mucha variedad. Y no hay unos diagnósticos especificados en muchos casos. Sí, hay casos en los que sí se logra identificar la causa subyacente y a veces la causa subyacente es un diagnóstico de estos, pero hay otros casos en que no. Como también En es... cuanto al... Ah, también quería contarte Discúlpame. otra cosa, que por ejemplo hay condiciones como el Alzheimer o ciertos tipos de demencia que también generan discapacidad cognitiva, pero esto ya sería una discapacidad cognitiva adquirida. Sí, ya con la edad, en el transcurso de la vida, la persona lo va adquiriendo y se pierden las capacidades a nivel cognitivo. En cuanto a la estrategia RBC que se ha manejado
para las personas con discapacidad cognitiva, hay factores que se deben cambiar. ¿Cuál es la que se está utilizando y cuáles son los que se deben mejorar para que sea más exitosa esta estrategia? Mira, pues yo lo que he visto es que cuando se habla de estrategia RBC, el problema es que sí, se habla muy bien de discapacidad física, de otras discapacidades, pero definitivamente hay cosas en la discapacidad cognitiva que no se están hablando. Precisamente, por ejemplo, cuando hablamos de educación, no se suele hablar mucho de los ajustes razonables que requieren las personas cognitivas. Por ejemplo, hay personas cognitivas que requieren usar sistemas de comunicación aumentativos y alternativos de comunicación. O sea, hay personas, sobre todo las personas con discapacidad cognitiva severa, que no pueden comunicarse hablando. Directamente son personas que no hablan. Sin embargo, eso no significa que no puedan comunicarse, porque ese es otro mito que hay. Uno de los mitos más grandes de la discapacidad cognitiva es que si la persona no habla, es como decir que eso equivale a decir que la persona no piensa, que la persona es casi como un animal, y no. O sea, hay personas cognitivas que aunque no hablen, algunos pueden comunicarse haciendo señas. Digamos, hay chicos autistas que no hablan, pero por ejemplo, si ellos quieren un vaso con agua, ellos lo que van a hacer es que van a señalar el vaso con agua, o incluso van a tomar tu mano y la van a llevar a la nevera. O sea, fíjate que pasa algo interesante. Hay personas con discapacidad cognitiva que aunque no puedan hablar, han desarrollado como un sistema de códigos para hacerse entender, algo análogo al lenguaje de señas, digámoslo así, pero distinto. Porque ¿qué pasa? Que estas personas, algunas, como les cuesta adquirir el conocimiento de otras personas, algunos acaban creando códigos de comunicación propios. Digamos, hay personas con autismo que incluso inventan palabras para comunicar cosas, o algunos usan ecolalias. Ecolalias es repetir frases para expresar estados emocionales complejos. Por ejemplo, un caso de ejemplo que quiero poner acá es que hay un chico con autismo que el hombre en la institución donde estaba recibiendo maltrato, y él lo único que decía era electrocuta, pero no decía más. Y fíjate que esa era su forma de decir, oye, me están maltratando. Y efectivamente su mamá descubrió que en esa institución están usando un taser, un aparato estos que manda impulsos eléctricos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que tienen formas de comunicación muy rudimentarias, y ¿qué es lo que hace la comunicación aumentativa? Aprovechar estos intentos de comunicación, estas capacidades que tienen las personas cognitivas para señalar, para comunicarse de forma muy elemental, y aumentarlas. ¿Cómo los aumentan? Por ejemplo, los pictogramas muchas veces son figuras donde una imagen representa una palabra, va acompañado de un texto. A veces usan como símbolos palabras sueltas, a veces usan frases. Y la idea de estas imágenes y estos símbolos es que la persona pueda integrar estas imágenes al contexto que la persona está manejando. Incluso a veces esos pictogramas se adaptan, se usan elementos familiares que la persona con discapacidad conozca. Porque ¿qué pasa? Hay personas con discapacidad cognitiva que tienen este problema. Digamos que si tú les vas a hablar del supermercado, ¿qué pasa? Si tú les muestras un dibujo de un supermercado, ellos no van a entender inmediatamente que es un supermercado, sino ellos lo que van a ver es un dibujo y van a decir, eso es un dibujo. O sea, si les preguntas, ¿y esto qué es? Ellos no van a decir supermercado, sino un dibujo. En cambio, si tú les muestras el supermercado donde van, ahí sí van a poder reconocer el contexto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas herramientas se pueden adaptar y pueden ayudar, o sea, son como un apoyo, digamos, para hacer que la persona pueda comunicarse mejor y de una forma más eficiente.
Incluso hay aplicaciones de estas que se pueden instalar en una tableta y que hasta tienen sintetizadores de voz. O sea que la persona usando este sistema de dibujos, símbolos, la persona puede armar frases. Y más o menos, y digamos con esos sistemas se han logrado que algunas personas que no hablan incluso puedan comunicarse. Perfecto, eso es una herramienta a tener en cuenta para todas las personas, tanto padres, profesores, terapeutas, que tienen que acompañar y hacer todo el seguimiento y el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad cognitiva. O sea, digo que falta, por un lado, que más docentes, más personas conozcan estas herramientas y que estas herramientas se integren en los colegios. Pero algo que es muy importante es que en los colegios, digamos, a las personas les dé la oportunidad de con anticipación poder conocer el lugar donde van a estudiar, de que a los maestros se les pueda hablar de esa persona. Y otra cosa que pasa es que hablar de autismo, hablar de síndrome de Down, hablar de la condición médica que pueda tener la persona no es suficiente. O sea, a veces más que hablar de la etiqueta diagnóstica, lo que hay que hablar es de las necesidades que tiene esa persona en concreto. Lo ideal es que los maestros puedan entender cómo es que aprende esa persona en particular, para que ellos puedan adaptar el contenido a esa persona. De hecho, algo que quería compartir acá, que fue algo que me lo explicó una persona con discapacidad visual, es algo que llama el aprendizaje multisensorial. Resulta que pasa algo bastante interesante, que nuestro cerebro aprende y asocia mejor la información cuando la recibe por varios sentidos que por no solo. Por ejemplo, si a ti te van a enseñar qué es un aguacate, una cosa es que tú lo mires, que te den un estímulo visual, otra cosa es que tú escuches la palabra aguacate, pero otra cosa es que tú puedas ver el aguacate, tocarlo, o sea que puedas sentirlo, o sea que tú recibas a través de varios sentidos lo que es un aguacate. O sea, la información se va a quedar mucho más asociada, mucho mejor asociada en tu cerebro si la recibes por varias vías. Claro. Resulta que algo que te contaba es que hay personas en concreto con autismo que tienen problemas de integración sensorial. En estas personas pasa algo que también pasa con las personas con discapacidad visual, que a veces hay un sentido que funciona mejor que otros y a veces es el tacto. Digamos, yo he conocido personas con autismo que cuando llegan a un lugar que es desconocido para ellos, lo que hacen es tocar las paredes, tocar las puertas como lo haría una persona con discapacidad visual. Porque ¿qué pasa? Que en otros sentidos la persona puede recibir la información y el sentido puede estar saturado. O sea, la persona puede ver, puede escuchar, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a llegar un momento en que eso se va a convertir en su cerebro como ruido de fondo. O sea, el cerebro recibe la información y no la procesa, pero en cambio si la persona puede tocar las cosas, va a poder entender mejor lo que está pasando. De hecho, hay personas que desarrollan ciertos movimientos que se llaman estereotipias como una forma de bloquear la entrada sensorial. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en las personas cognitivas presentar la información por varias vías sensoriales es lo que más ayuda. Y esto es un poco también lo que intentan hacer los pictogramas. O sea, porque el problema es que cuando la persona tiene problemas para integrar lo que aprende, el problema es que la persona puede tener dificultades para entender el contexto de las cosas. Entonces también es importante que lo que una persona aprende en la escuela se pueda llevar a otras áreas de la vida, a otros contextos, para que así eso sea un aprendizaje que la persona lo pueda asociar mejor. Hay un factor que tú has tomado y que es muy importante y se trata de particularizar cada caso. No podemos generalizar y por eso es importante establecer un diagnóstico certero de cada situación para poderle hacer un acompañamiento real y un proceso de rehabilitación y de inclusión educativa de acuerdo a la circunstancia de cada persona. Bueno, ahora nos vamos a la historia de vida. Hoy vamos a hablar de la historia educativa de Diego Jonathan Moreno. Hoy eres un ingeniero de sistemas de la Universidad de Investigación en Bucaramanga.
¿Cómo inició ese proceso desde tu diagnóstico? Cuéntanos cómo empezaste a formarte como el ingeniero que hoy te desempeñas en las diferentes áreas en los sistemas en general. Pues fíjate que lo que me llevó a estudiar ingeniería de sistemas, pues, a ver, ¿cómo te lo explico? Yo desde muy pequeño tuve un interés en la ciencia. De hecho, yo tenía cuando niño un almanaque mundial del año 1985 y yo veía que, pues, que hablaban de computadoras, sí, las veía en las películas y todo, pero yo a los 14 años de mi vida pues lo viví sin tener acceso a un computador y a mí siempre fue algo que me causó curiosidad, conocer cómo era un computador. O sea, en esa época cuando yo era niño, pues los computadores eran algo que solamente los ricos, las personas con muchos recursos tenían. Y siempre me llamó la atención y cuando tuve uno, pues cuando tuve la oportunidad de tener mi primer computador, pues yo me enganché mucho con eso. Hasta el punto de que, imagínate, mi mamá compró el computador y a la semana yo ya lo había desconfigurado y tocó mandarlo a arreglar. Porque yo era el niño que, a ver, y cuando me regalaban un juguete yo lo desbarataba para ver qué tenía por dentro. O sea, siempre tenía ese tipo de curiosidad. A veces, ¿Y a los cuántos años te llegó ese computador a la casa? a los 14 años. O sea, ya tenías cuántos años de un diagnóstico. No, en esa época no tenía el diagnóstico como tal del síndrome de Asperger, pero de niño sí había recibido otros diagnósticos. De niño, de hecho, pensaron que yo tenía déficit de atención, me medicaron con Ritalin. Otros decían que yo tenía un retardo psicomotor, porque yo pasé por varios colegios, porque a mí lo que me pasaba era que a mí me costaba seguir instrucciones. No sabía cómo relacionarme con otros niños. Era el chico que que iniciaba una conversación hablando de astronomía, por ejemplo, uno de mis temas de interés. O sea, no sabía cómo socializar ni hacer amigos. Aparte de todo, pues que tenía otros problemas que, bueno, en ese tiempo yo no lo relacioné con el autismo. Por ejemplo, problemas con mis habilidades motrices. Yo era muy malo jugando fútbol. Aparte de todo, tenía problemas para alimentarme porque había muchos alimentos que yo rechazaba. O sea, por alguna razón, habían alimentos que por su sabor, textura y todo, yo los rechazaba, no aceptaba comerlos, pero no, o sea, otra cosa era que habían estímulos que me molestaban, como cuando me iban a peluquear o cuando cuando habían determinados sonidos fuertes, yo me llenaba de mucho miedo. Pero entonces nunca imaginé que eso, o sea, nunca imaginé que todos esos problemas estuvieran relacionados. Y precisamente fue en la universidad que llegué al diagnóstico de Asperger. ¿Por qué? Porque resulta que, pues, a mí, pues, o sea, yo más que ser percibido como una persona con discapacidad, yo era percibido como una persona rara. O sea, durante varios años a mí me decían NAR. NAR significa... Y fíjate que me dio un día por averiguar en internet en qué significaba realmente esa palabra, por averiguar el origen. Encontré un artículo de Wikipedia que decía: algunos nerds pueden tener una condición asociada llamada síndrome de Asperger. Y dije, oh, ¿esta vaina qué es? Y me metí al artículo. Yo veía pues que se relacionaba con el autismo. Pero entonces, ¿qué pasaba? Yo en esa época creía que, pues, que el autismo eran personas que tenían retraso mental, todo eso. Entonces yo, pues, al principio como que no leí demasiada importancia. Pero entonces cuando empecé a leer más a profundidad, me di cuenta que sí tenía algo que ver con el autismo. Pero entonces, ¿qué pasó? Que el leer de eso me llevó a otra página donde habían personas diagnosticadas con Asperger que habían compartido su experiencia.
y me di cuenta que, o sea, enseguida me vi reflejado. Sobre todo yo me vi reflejado con una señora llamada Temple Grandin. Temple Grandin es una mujer con autismo que hizo un doctorado en ciencia animal. Ella, aparte de ser psicóloga, estudió ciencia animal y ella incluso hizo una tesis donde hizo granjas. Bueno, prácticamente cambió la forma en como en Estados Unidos, bueno, tratan a los animales en las granjas, donde los matan en los mataderos. Y bueno, lo que leí me impresionó, porque ella explicaba cómo eran sus procesos mentales, cómo era que asociaba ella la información y todo, y yo me sentí identificado con lo que ella escribía. Yo dije, oye, yo soy como esta persona. Y fíjate que hay un mito, que era que las personas con autismo eran personas que nunca van a la universidad y todo eso. Y ahí fue por lo menos donde me di cuenta que sí había un grupo de personas con autismo, que la comunicación y lenguaje no estaba tan afectado, que sí iban a la universidad, o sea que por lo menos sus habilidades no estaban tan afectadas hasta el punto, digamos, de... O sea, ahí descubrí una cosa interesante, que había un grupo de personas que hasta cierto punto podían compensar sus características y que yo estaba ahí. O sea, este diagnóstico lograba explicar muchas cosas que pasaban en mi vida que yo no entendía. Por ejemplo, mi dificultad para hacer amigos. Que por cierto, en una época quería contarte que en una época yo tuve un diagnóstico de depresión antes de tener el diagnóstico. O sea, los profesionales que me veían pensaban que por no tener amigos, que por ser poco sociable y todo eso, era que yo tenía depresión, y resulta que no. En algún momento pensé que, bueno, que de pronto yo lo que tenía era una fobia social, que de pronto yo lo que necesitaba era salir más, socializar más. Y fíjate que intenté hacer eso y no. Cuando yo intentaba conversar con otras personas, simplemente no lograba que la charla fluyera. Yo acababa, pues lo que te decía, dando monólogos de mis temas de interés. No lograba darme cuenta cuando la otra persona estaba aburrida. O sea, daba la impresión de que cada vez que yo intentaba hacer amigos o algo, yo metía la pata. Y lo que hacía era que la otra persona se aburriera. De hecho... Y te generaba frustración, y en lugar de motivarte a tener más amigos, te generaba cierto aislamiento. Claro, o sea, de hecho eso me pasó mucho en la universidad, que yo intentaba hacer amigos, pero que como que tarde o temprano esas personas se aburrían de mí y todo. Y sí, eso me generaba mucha frustración, pero más que frustración era como que en algún momento tenía la autoestima baja. O sea, porque pasa algo interesante, que yo sin tener el diagnóstico, tú te das cuenta que tú no eres como las demás personas, de que de alguna forma tú eres diferente, pero no sabes, o sea, yo pensaba en algún momento que simplemente era mi forma de ser y ya. Pero entonces, ¿qué pasó? Que lo que hizo el diagnóstico fue como ponerle nombre y apellido a eso. Realmente. Porque por ejemplo, El bullying en el colegio. Yo, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, y la persona que me entrevistaba me decía, Diego, mírame a los ojos. Y yo les decía, que yo le decía a la persona que me entrevistaba que no tenía, que para qué. Y resulta que yo no entendía que la gente comunicaba cosas con sus caras, ¿sí? Y investigando todo eso fue que descubrí esto que te decía yo de la prosopagnosia. O sea, fíjate que yo creía que mirar a la gente a la cara no era necesario, porque, o sea, yo miraba la cara a alguien y a mí el rostro, pues no, o sea, para mí ver el rostro de la persona era como, a ver, como ver una piedra, no sé si me entiendes. Sí, tú me contabas que la prosopagnosia es la dificultad que tienen personas como tú
para reconocer los rostros, para diferenciar un rostro de otro. Bueno, algunas personas, porque hay personas con autismo que sí pueden reconocer las caras bien, pero no todas. O sea, pero sí hay dificultad para entender lo que son las expresiones faciales y todo eso. Y esa es una de las razones que hace que a nosotros nos cueste mirar a los ojos cuando hablamos con otras personas. Aunque Y hacer el reconocimiento. hay personas con autismo que sí miran a los ojos, pero es una mirada, es más como si miraran a través de esa persona. O sea, hacer una mirada como que no comunica demasiado. O sea, con esto también hay que tener cuidado porque, ¿sabes cuál es el problema? Que hay gente que se ve una película o una serie como The Good Doctor, por ejemplo, y creen que entonces todas las personas con autismo son como el personaje de esta serie. Y eso tampoco es verdad. Sí. No se puede generalizar. Cada persona es un mundo aparte. Por lo menos yo me vi la serie Good Doctor y yo me siento identificado en varias características con el personaje. Por ejemplo, el personaje de Good Doctor, él tiene un interés restringido que es hacia la medicina. También tiene una forma particular de sistematizar, de percibir información, pero como vemos es una persona muy torpe socialmente. Yo en él me siento identificado con la torpeza social también. Aunque también ese tipo de series exageran ciertas cosas a veces. Por ejemplo, bueno, aunque la verdad de Good Doctor me ha parecido una de las series pues más realistas en lo que es representar una persona con Asperger. Bueno, si tú miras la infancia que tuviste, esos años de colegio, ¿qué es lo que más recuerdas como grato y qué es lo que más recuerdas como triste, como doloroso, para que no se lo hagan a los niños que hoy están en los colegios cursando los años de primaria o de secundaria? Pues lo que recuerdo como grato fue tener dos maestros que sin ellos saber qué era lo que yo tenía realmente me pudieron ayudar. Dos maestros que eran psicólogas, que por ejemplo ellos vieron que a mí me gustaban los libros, entonces me facilitaban libros de mis temas. Ellos vieron que a mí me gustaba jugarlo, armar rompecabezas y me facilitaban rompecabezas. De hecho recuerdo que en un descanso, cuando yo tenía 6 años, yo armé un cohete con puras piezas de Lego. Y ellas no me obligaban a socializar con otros niños, porque era que, ¿sabe qué pasaba? Que cuando yo salía al descanso, para mí salir al descanso era un momento muy estresante. Porque, ¿qué pasa? Que el ver a los otros niños corriendo de un lado para otro, para mí eso era muy caótico. Aparte que no sabía ni cómo hablar a los otros niños, ni qué hacer. Fíjate que te voy a contar una anécdota. Una vez yo estaba en San Camilo recibiendo terapias. Yo tenía 6 años. Bueno, yo estaba meciéndome en un columpio y a mí me dio por tratar de conversar con otros niños y yo les hablé de las partes de los oídos. Y les dije que uno dentro de un oído tenía el yunque, el martillo, la trompa Eustaquio. Bueno, que son esas partes que permiten que uno oiga. Y los chicos me dijeron, pero este chico está loco, ¿cómo es eso que uno dentro del oído tiene un yunque y un martillo? Claro, ellos lo desconocían y tú sí sabías que eran las partes reales del oído. Yo podía, digamos, coger algo que había leído en un libro y decirlo así de memoria, digamos, así como, digamos, yo podía iniciar una conversación diciendo las partes del oído son el yunque, el martillo, la trompa Eustaquio, o por ejemplo decir... Júpiter tiene los satélites Io, Europa, Ganímedes, Calisto. Digamos, esa era mi forma de iniciar conversaciones. Y eso, claro. De romper el hielo. Sí, y ¿qué otra cosa tenía yo de niño? Que yo hablaba solo en voz alta. O sea, yo podía estar jugando con un juguete y yo hacía una conversación como si yo estuviera
como hablando con un amigo imaginario, ¿sí? Y yo iniciaba las conversaciones de esa forma porque yo pensaba que eso a los demás niños les iba a interesar. Es que fíjate que pasó algo muy interesante, que yo no me daba cuenta que las demás personas pensaban de una forma diferente a mí. O sea, yo pensaba en la época de que si a mí algo me gustaba, que a los demás automáticamente les iba a gustar. O sea, digamos, yo creía que si yo había visto en un libro las partes de cómo era el oído por dentro, como a mí eso me va fascinante, yo pensaba que si yo le contaba eso a otra persona, que esa persona iba a relacionar con la misma fascinación y todo que yo. Esto fue algo de años que me tomó tiempo darme cuenta que los demás no necesariamente pensaban igual que yo. La primera, digamos, señal de que eso no era así fue una vez que me obsesioné con la Biblia y que traté de hablarle a todo el mundo de la Biblia. Me di cuenta que no todo el mundo pensaba igual sobre la Biblia. Pero bueno, o sea, ha sido un camino largo el aprender muchas habilidades, digamos a prueba y error también. Fíjate, Claro hay que mucha sí. gente que no me cree que sea autista pues por mi forma de comunicarme. Pero lo que no sabe mucha gente es que yo llevo 8 años haciendo contenido todos los días para YouTube y para mis redes sociales. Y son 8 años todos los días. Y Literal. tienes un horario estricto donde realizas esas actividades, eres psicorrígido con tus trabajos. ¿Cómo eres en tu vida cotidiana hoy en día? Fíjate que sí tiendo a ser una persona muy rutinaria y de hecho cuando no soy capaz de cumplir con esa rutina, esto me causa mucha ansiedad. O sea, lo que me causa mucha ansiedad es que esté haciendo algo y tenga que interrumpirlo. Aunque con el tiempo he intentado ser más flexible, el problema es ese, que a veces la otra cosa que me pasa es que yo tiendo a ser muy perfeccionista con lo que hago. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando no logro hacer las cosas de esa forma, pues eso me causa mucha ansiedad también. Y bueno, me da cuenta que he tenido que como aprender estrategias para controlar eso también. Porque a veces esto... He tenido episodios donde mis emociones se han desbordado y he tenido crisis de ansiedad. Y me da cuenta que así como yo tenía problemas para entender cómo pensaba la otra persona, a veces me pasa algo similar con mis emociones. O sea, me cuesta a veces reconocer qué emoción estoy sintiendo y eso tiene un nombre, eso se llama alecitimia, que es otro de los rasgos autistas muy comunes. O sea que, a ver, digamos que tú tengas ansiedad, entonces tú puedes sentir que el corazón se te acelera, que tu piel cambia, pero tú no te das cuenta de que tienes ansiedad. Es algo así. Tú empiezas a tener pensamientos repetitivos. De pronto, esa noche no puedes dormir, pero a ti te cuesta realizar que tienes ansiedad. En eso consiste la lecitimia. Y Ah, como que qué tú buen apunte. No conocía ese nombre. También nos interesa conocer en ti cuál es la mayor dificultad en tus actividades cotidianas. ¿Qué es lo que más te cuesta hacer? me cuesta adaptarme a los cambios, planificar el tiempo. Lo de socializar todavía es una asignatura pendiente. O sea, ahorita los amigos que tengo son pues de este tema del autismo y todo, pero digamos yo no tengo, bueno, yo no tengo casi amigos físicos. Pero ahorita yo diría que esas son digamos como las 3 áreas donde más debo trabajar y también pues, no sé, yo diría que ahorita más que nada es organizar más mi tiempo. Eso, que a veces no logro hacerlo porque bueno, a veces mi familia interrumpe mucho mi rutina. En cuanto a deportes, ¿te gusta realizar algún tipo de deporte? ¿Lo has practicado? Sí, yo hago ejercicio acá en la casa. Aquí tengo una elíptica. Me gusta el ciclismo, pero hace años que bueno, que no,
no salgo a andar en bicicleta, me gusta el senderismo. De hecho, el año pasado fui con Gonzalo Tolosa a la Sierra Nevada del Cocuy. Allí cumplí uno de mis sueños de mi infancia, que era conocer un glaciar. Y lo interesante es que pude hacer un documental contando esa experiencia. Fíjate que una de las cosas por las que yo hago videos de YouTube es porque a mí de niño me gustaban los documentales de ciencia y todo esto. Y yo me imaginaba a veces siendo un documentalista de esos. O sea, mostrando algo así con la cámara. O sea, en algún tiempo el tener algo parecido como un programa de televisión donde yo explicara cosas científicas fue, bueno, algo que yo me imaginaba haciendo, y pues eso lo he hecho, pero con ese tema del autismo. O sea, bien hubiera podido haber creado un canal de ciencia y todo, pero ya hay muchos canales de ciencia. En cambio, este tema del autismo es muy importante y es un tema que da mucho para qué hablar, tanto que en mi canal hay más de 400 vídeos, todos del mismo tema. Imagínate, y es un tema que es muy extenso y que la gente necesita conocerlo hoy porque se han incrementado los casos de autismo a nivel mundial. Y YouTube es una plataforma que permite que las personas conozcan esa información y puedan interactuar contigo, como tú dices. No son amigos físicos, pero son amigos virtuales que están aprendiendo de tu experiencia. En cuanto a las personas que te rodean, tu familia, tus amigos de infancia, esas personas que te han acompañado y te han ayudado a crecer y a superar los obstáculos, ¿a quién recuerdas con más cariño, con más gratitud, superando todas esas barreras? ¿Te refieres a alguien de mi familia en concreto? ¿O Sí. o alguien que conozca? Alguien de tu familia, alguien que conozcas y que le tengas mucho aprecio porque te ha ayudado mucho. Bueno, me ha ayudado mucho mi mamá, aunque también a veces he peleado con mamá porque a veces siento que mi mamá no me entiende del todo. También la persona que me ha apoyado también mi hermano. También, bueno, tengo una persona que me apoya con lo que hago en la página. O sea, digamos, he tenido personas que han servido como mentores también. Hay otras personas que también tienen Asperger, que me han dado consejos y que son más mayores que yo. O sea, que ellos desde su experiencia vital me han enseñado cosas. A veces algo que necesita una persona con discapacidad es un mentor. Alguien que tenga la misma discapacidad pero que tenga más recorrido por la vida. Eso puede ayudar a una persona con discapacidad cognitiva también. Y el mejor apoyo que puede hacer un familiar en este caso, como el tuyo, ¿cuál es? ¿Cómo se debe acompañar a una persona con una discapacidad cognitiva? Pues mira, lo primero que hay que hacer es aceptar a la persona, porque he conocido muchos casos donde la persona no es plenamente aceptada. Y cuando pasa eso, los familiares es como si no superaran la etapa de duelo, de negación del proceso de duelo, ¿sí? Porque es como sabemos, el proceso de duelo tiene varias etapas. Y hay personas que se quedan negando todo el tiempo que la persona tenga una discapacidad, y eso crea un problema adicional, que eso crea falsas expectativas. O sea, falsas expectativas en el sentido de que se cree que pronto a la persona en el futuro se le va a pasar eso, o que existe alguna cura milagrosa o algo así. Y eso al final acaba afectando a la misma persona con discapacidad, porque si la persona con discapacidad no se siente plenamente aceptada, pues lo que va a pasar es que su autoestima se va a ver mermada, se va a ver afectada, la persona va a tener menos confianza en sí misma. O sea, el apoyo familiar es importante para que la persona pueda creer en ella misma, para que la persona se pueda dar cuenta de que si en su vida va a tomar una decisión importante, va a contar con un apoyo, en el caso de que la persona tenga dudas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona no recibe apoyo suficiente, pues la persona va a dudar todo el tiempo de sí misma. Incluso hay personas que han llegado a desarrollar problemas de identidad, incluso. Bueno, eso dentro de la psiquiatría tiene un nombre, creo que es despersonalización, una cosa así. O sea,
Que la persona como que llega un momento en la vida en que no se halla a sí misma, como que no sabe qué rumbo está tomando su vida y todo esto. Y esto ocurre sobre todo cuando la persona también la sobreprotege, porque ese es otro error que veo que se cae, el sobreproteger a la persona. El sobreproteger a la persona es malo porque por un lado evita que la persona tenga que enfrentarse a la vida misma. Hay situaciones en la vida en que el mejor regalo que te pueden dar los demás es enseñarte cómo enfrentar eso. Pero que lo puedas enfrentar tú solo, ¿sí? No que a ti te hagan las cosas. Y eso es la otra cuestión, el otro mito grande que hay. Que se cree que a nosotros nos tienen que hacer las cosas. Porque no podemos hacerlas por nosotros mismos y no. Nosotros lo que necesitamos son herramientas para nosotros mismos hacer las cosas. Y en el caso de una persona con discapacidad cognitiva, pues estaríamos hablando de herramientas cognitivas. ¿En qué sentido? En que una persona con discapacidad cognitiva necesita es desarrollar mecanismos cognitivos para ella misma poder resolver problemas. Por ejemplo, yo tuve que desarrollar un mecanismo cognitivo para yo entender mis emociones y poderlas controlar mejor. A través de los errores que he cometido socializando, he aprendido ciertas reglas no escritas, que no están escritas en un manual, pero que son cosas que se supone que no debo hacer cuando hablo con otras personas. Entonces ese tipo de herramientas son las que necesitamos nosotros. O sea, no todos los ajustes razonables tienen que ser algo físico, tangible. Y ese es el problema cuando una discapacidad es invisible. Que a veces el tipo de apoyos que puede necesitar puede que sean también apoyos invisibles. Estás tocando un tema muy importante ahorita para los niños que están ingresando al colegio. Me gustaría que nos contaras desde tu experiencia. ¿Estás de acuerdo en la educación inclusiva para las personas, para los niños con discapacidad cognitiva? ¿Es conveniente llevar al colegio, a un colegio convencional, a un niño con una discapacidad cognitiva? Pues lo ideal es que sí, porque ¿qué pasa? Que el estar en un colegio convencional te da la oportunidad de conocer el mundo como realmente es, de interactuar con personas normales. Y yo creo que las personas con discapacidad necesitamos eso. Necesitamos aprender a interactuar con el mundo real. O sea, esto está bien siempre y cuando ese colegio pueda brindar los apoyos adecuados, pueda adecuarse a la persona, o que por lo menos se cuenten con mecanismos para que el proceso de inclusión se pueda adecuar a la persona. Porque esperar que la persona se adapte pues no siempre va a ser algo realista. Lo otro es que bueno, hay personas que podrán diferir en esto y decir no, yo prefiero la educación especial. Porque sí, aquí en Bucaramanga pues teníamos el IPA, que el IPA es una institución de educación especial, pero entonces ¿qué pasa? Yo creo que el reto, el desafío es poder tomar algunas cosas que tiene, parte de lo que tiene la educación especial, y llevarla al aula regular, poderlo integrar con el sistema educativo. En ese sentido es en el que el sistema educativo debe cambiar. O sea, que nos demos cuenta que la inclusión no es un capricho, pero que también para que haya verdadera inclusión hay que trabajar, o sea, hay que hacer que esos ajustes razonables sean reales y no que la inclusión se quede en un mero discurso, porque también hay una idea errónea sobre la inclusión y es la idea de que a todos hay que darles lo mismo, de que a todos hay que tratarlos igual, que porque todos son iguales, y eso es falso. ¿Por qué? Porque como vemos en el autismo, no, las necesidades de cada persona son distintas. Digamos, hay personas con autismo que van a necesitar este sistema de los pictogramas, pero habrá personas que no. Entonces digo que inclusión también se trata de tener equidad, y equidad es precisamente esto, dar a cada uno lo que necesita. Pero entonces lo ideal es que, o sea, la situación ideal sería que el sistema, digamos, esté tan bien diseñado
Que por ejemplo que de la misma manera que pedimos rampas, acá el tiempo. Bueno. Sí, nos faltó la despedida. Sí, o sea, la idea es que así como las personas con discapacidad física piden que en las calles hayan rampas y las rampas están ahí por si sí o por si no, por si hay personas con discapacidad física o que si no, estas cosas que necesitan las personas con discapacidad cognitiva deberían estar integradas al sistema educativo. De la misma manera de que si llega una persona que lo necesite los pueda utilizar, de la misma manera que una persona con discapacidad puede usar una rampa. Una persona con discapacidad física, claro. Bueno, Diego Jonathan, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que las personas que tengan curiosidad y quieran aprender más sobre autismo lo puedan encontrar. Bueno, las redes sociales mías en lo que es YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, me pueden encontrar como Alaspergiano. O sea, en cualquiera de las redes sociales busquen Alaspergiano y ahí les va a aparecer. También lo pueden meter en Google y lo mismo. Alaspergiano simplemente. Y ya. Bueno, nosotros te agradecemos que nos hayas acompañado y que sigas siendo parte de nuestro equipo Discapacidad en Acción. Les esperamos y, por favor, pueden vincularse en nuestra página Discapacidad en Acción Santander en YouTube y cualquier inquietud, cualquier noticia que quiera plantearlo, lo puede hacer a través del correo discapacidadenaccionsantander@gmail.com. Hasta pronto. Chao.